Bueno, buenos días, hermanos, iglesia. Éxodo 20:17. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criado, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Señor, bendito seas tú. Guía esta palabra, que seamos bendecidos por medio de ella. Dame la sabiduría y el poder del Espíritu Santo para explicarla. Y Señor, que sea bendición para todos nosotros los que la estamos escuchando en este momento y para cualquier persona que la escuche. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Listo, hermanos, pueden sentarse. Hoy vamos a ver el 10º mandamiento. No codiciarás, hermanos. Hoy terminamos la serie de los 10 mandamientos. No codiciarás. Hermanos, esta cita está en concordancia como las otras en Deuteronomio 5:21. Aquí tiene una variación, se las voy a leer. No codiciarás la mujer de tu prójimo, está de primero la mujer de tu prójimo, antes que la casa de tu prójimo. Ni desearás la casa de tu prójimo, ni su tierra. En el que acabo de leer en Éxodo 20:17, no habla de su tierra. Ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo, hermanos. También en la Septuaginta, Éxodo 20:17 la menciona igual que Deuteronomio 5:21. Hermanos, el 10º mandamiento ataca la raíz. No codiciarás, no codiciarás. Va más al corazón. Nos dice, por ejemplo, Matthew Henry, que se prohíbe todo deseo desmesurado de tener aquello que no es nuestro para gratificación propia. Oh, si la casa de tal hombre fuera mía, la esposa de tal hombre fuera mía, si la propiedad de tal hombre fuera mía. Este es el lenguaje del descontento por nuestra suerte y el de la envidia por nuestro vecino, hermanos. Aquí tiene que ver también con la envidia. La codicia lleva a la envidia. La falta de contentamiento lleva a la envidia, hermanos. Cuando la gracia de Dios le hizo caer las escamas de sus ojos a Pablo, él percibió que esta ley, no codiciarás, prohibía todo deseo irregular, todo deseo primogénito de la naturaleza corrupta, los primeros indicios del pecado que mora en nosotros, hermanos, y el comienzo de todo pecado que usted y yo cometemos. Esta es esa concupiscencia de la cual Pablo no habría conocido el mal si este mandamiento, al llegar a su conciencia, no se lo habría mostrado. Como cuando dice en Romanos 7:7, yo no conocí el pecado, sino cuando la ley dijo, no codiciarás. Hermanos, este es el 10º y último mandamiento. Este mandamiento, hermanos, complementa el adulterar y el robar, ¿no es cierto? Porque no robarás tiene que ver con este. Porque si yo deseo lo del prójimo, muchos llegan a robar. O si yo deseo la mujer del prójimo, llego a adulterar. Un hombre no debe, dice John Hill, un hombre no debe desear secretamente que la casa o la tierra del otro sean suyas. Eso muestra descontento por su propia casa y por sus propias posesiones. Debe contentarse con lo que tiene, hermanos. Todos debemos contentarnos con lo que tenemos, sea mucho o sea poco. Y no debemos codiciar lo ajeno. Mire, el socialismo, hermano, es la ideología de la envidia. Es desear y codiciar lo que no es de ellos. Tampoco debemos codiciar la mujer del prójimo o el hombre del prójimo, digamos las mujeres en este caso. No desearás que sea tuya, ni la codiciarás. Esto viola el 7º mandamiento, adulterar, y lo amplía y lo ilustra, hermanos. Hermanos, tampoco se debe codiciar del prójimo su siervo, su criada, su buey, su asno, ni cualquier otra cosa que sea de nuestro prójimo, hermanos. Y esto se relaciona con el 8º mandamiento, hermanos, que es no hurtarás, mostrando que no solo está prohibido quitar lo que es propiedad de otro, sino que tampoco debemos desearlo, hermanos. No solo es no robar, es no desear quedarnos con lo que no es nuestro, hermanos, y anhelar que sean nuestros. Esto muestra insatisfacción con nuestra suerte y porción y codicia la propiedad ajena, hermanos. Hermanos, hoy vamos a ver 3 capítulos. 3 capítulos vamos a ver. En el primer capítulo, una sociedad codiciosa. Segundo capítulo, no codiciarás. Tercer capítulo, el contentamiento, hermanos. Primer capítulo, una sociedad codiciosa, hermanos. Hermanos, mire, la codicia
Es un pecado respetable en el mundo materialista de hoy. Es respetable ese pecado. Nos dicen que la codicia es buena, que eso es querer progresar, prosperar, etc. Hermano, la feria de las vanidades está por todos lados y grita a los hombres: compra, consume, acapara, endeúdate, toma, tú lo mereces todo. Hermanos, nuestros ojos son bombardeados a diario con mensajes publicitarios de casas lujosas, carros último modelo, vacaciones paradisíacas, decoraciones modernas, modas, ropa de marca, estándares de belleza superficial, riquezas, lujos, grandes inversiones, dinero fácil, placeres, propiedades, vidas exitosas, entre comillas. Hermano, pero todo esto no hace más que engañándonos, diciendo que todo esto trae la verdadera felicidad y que si no alcanzamos somos unos fracasados sin visión y sin aspiraciones. Hermanos, entonces de allí surgen, atacando el corazón, los celos y las envidias por lo que tiene el otro y no tenemos nosotros. Su casa, su belleza, su inteligencia, su trabajo, su pareja, su familia, sus posesiones, hermanos, nos llevan a la envidia. Son como Esaú codiciando el guisado de lentejas de Jacob, o como Jacob codiciando la primogenitura de Esaú. Amargura profunda en el corazón que codiciando despierta los peores pecados, como Caín o Abel lo llevó a cometer homicidio, hermanos. Porque Caín y Abel tuvieron envidia y mataron por eso. Caín y Acab. El amor al dinero, hermanos, al mundo, a las comodidades, a la buena vida, al placer, a tener lo que el otro tiene, ha sido la perdición de muchos, hermanos, y la causa de apostasía de la iglesia, de muchas personas en la iglesia a lo largo de la historia, hermanos. Jesús dijo que del corazón salía específicamente la avaricia y la envidia. Marcos 7:22, hermano. Y hermano, usted basta ver a sus hijos o a cualquier niño y ver cuánta envidia, codicia y avaricia hay en sus corazones. Niños, pongan y ténganlo presente. Para que algo les interese, no basta sino con quitárselo y dárselo al otro niño, hermanos. Y vemos cómo se despierta la envidia y la codicia en ellos. Por eso el mundo, hermano, alimenta este pecado desde pequeños. Hermanos, pero la iglesia no se queda atrás con esto. La iglesia moderna, particularmente en estos tiempos, con su pervertida teología de la prosperidad, prometen a sus codiciosos y fieles seguidores que pactando, sembrando, diezmando, obtendrán todo lo que sus codiciosos ojos y corazones desean. Písalo, reclámalo, decreta y declara, es el lema de muchos falsos maestros, hermano. Benny Hinn, uno de ellos, dijo: yo no quiero las calles de oro en el cielo, yo las quiero aquí y ahora. He aquí gran parte de la iglesia codiciosa de hoy, hermanos. Todos ellos han cedido a las palabras de Satanás cuando le mostró a Cristo todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Hermano, pero todo esto no es más que vanidad de vanidades, como dijo el predicador. Vanidad de vanidades, todo es vanidad, hermanos. Hermanos, miren, desde el jardín del Edén, desde allá en Génesis, muchos siguen este camino. El camino de Eva, hermanos, que codició el fruto prohibido. Génesis 3:6 dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. Mire, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Esa codicia, hermanos, fue la causa de la maldición para todo el género humano, hermanos. Y por eso estamos así ahora. Lot, el justo Lot, deslumbrado, mire, por la codicia de sus ojos también, escogió vivir en Sodoma y Gomorra. ¿Recuerdan, no? Génesis 13, 10 al 11 nos dice: alzó Lot sus ojos, mire, alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra.
Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Él se dejó guiar con sus ojos. ¿Para qué, hermano? Para terminar quemada esa tierra después. Acab, el rey Acab, codició la viña de Nabot, ¿no es cierto? Primera de Reyes 21:2 nos dice que Acab habló a Nabot diciendo: dame tu viña para un huerto de legumbres. La codiciaban, porque está cercana a mi casa, y yo te daré para ella otra viña mejor que esta, o si mejor te pareciere, te pagaré su valor en dinero. Ya sabemos lo que pasa después. Él no se la quiere dar y termina muerto Nabot en confabulación a través de una confabulación de Jezabel. Hermanos, en Isaías 5:8 nos muestra que muchos poderosos como hoy buscan acaparar todo, codician la tierra, hermanos. Ay de los que juntan casa a casa y añaden heredad a heredad hasta ocuparlo todo. ¿Habitaréis vosotros solos en medio de la tierra? Eso pasa hoy, hermano. Eso quieren las élites hoy. Eso nos muestra la Agenda 2030. Quieren eso, hermano. Quieren sacar a las personas del campo y acapararlo todo, estos hombres. Hermanos, las élites codician las casas del pueblo. Miqueas 2:2. Codician las heredades y las roban, y casas y las toman. Oprimen al hombre y a su casa, al hombre y a su heredad, hermanos. Hermanos, religiosamente, vámonos a tiempos de Cristo. Los fariseos, hermanos, codiciaban las propiedades de las viudas. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas, y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Civilmente y religiosamente, hermanos, se ve. Miren, tal vez el caso más conocido: Judas codiciaba el dinero, amaba el dinero, y por eso vende a Cristo por 30 monedas de plata. Y les dijo, Mateo 26:15, ¿qué me queréis dar? Y yo lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Por codicioso, porque era un ladrón, dicen las escrituras. Demas, codició no el dinero, pero sí el mundo. Y pues obviamente dentro del mundo está el dinero también. Por eso abandonó a Pablo y el camino de la fe, otro apóstata, 2 de Timoteo 4:10. Porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Hermanos, pero también no solo en este tipo de cosas. Miremoslo en temas de dones espirituales. Como Simón el mago, hermanos, codició el poder de los dones del Espíritu Santo. Eso está en Hechos 8, del 18 al 19. Nos dice allí: cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, mire, les ofreció dinero, diciendo: dame también a mí este poder. Codiciaba el poder, no codiciaba verdaderamente la santidad y el fruto del Espíritu, sino lo que daba el Espíritu externamente, para que cualquiera a quien yo impusiese las manos reciba el Espíritu Santo. Hermanos, en la parábola de los labradores malvados, que representan a los fariseos judíos de tiempos de Cristo, muestra que esos codiciaron la heredad de Cristo, el reino, y eso llevó a matar a Cristo, a matar al autor de la vida. Marcos 12:7 dice: mas aquellos labradores dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle, y la heredad será nuestra. Codiciaban el reino que no iba a ser exclusivamente para ellos. Pero hermano, miremos, la gran ramera, Roma papal, nos lo dice la escritura, Apocalipsis 18:14, codicia las riquezas de las naciones, codician el oro de las naciones. Su codicia, hermano, esa codicia, sin embargo, va a acabar tarde o temprano. Apocalipsis 18:14, en esa destrucción de esa gran Babilonia, nos dice que los frutos codiciados por tu alma se apartaron de ti, y todas las cosas exquisitas, espléndidas te han faltado,
y nunca más las hallará. Yo quiero ver ese día, hermanos. Quiero ver ese día en que caiga esa ramera, hermanos. Y si el Señor lo permite, hermanos, no sé qué va a pasar después. Se levante la verdadera iglesia. No sé si eso es lo que va a pasar así. Pero debe caer Babilonia. Está profetizado que caiga. Y debemos orar para que eso pase. Porque eso ha sido una maldición para las naciones. Pablo menciona, hermanos, por eso este pecado, mostrando el deseo interno y corrupto que surge del corazón. Se los mencionaba al principio, Romanos 7:7. ¿Qué pues diremos? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás, hermano. Vamos al segundo capítulo. No codiciarás, hermano. No codiciarás. No codiciarás. El Catecismo Menor de Westminster nos dice esto, hermanos, sobre este mandamiento. El 10º mandamiento prohíbe todo descontento de nuestra propia condición, la envidia o pesar del bien de nuestro prójimo, y todo deseo o aflicción desordenada hacia las cosas que son suyas. Entonces, hermano, no estamos contentos con lo que tenemos y deseamos lo del otro. Eso surge allí, hermano. Entonces surge la codicia allí. Hermanos, ¿qué es la codicia? La codicia, sinónimos de codicia, hermanos: avidez, apetencia, apetito, envidia. Va ligado con la codicia. Vamos a ver unas cosas que tienen de no codiciar. Vamos a ver 5 puntos sobre no codiciar, hermanos. 5 puntos sobre la codicia. Entonces, el primero, sobre la codicia. Pueden haber más, hermanos. Pueden haber más. No codiciemos la prosperidad del prójimo. No codiciemos eso. Vámonos a Proverbios 23, del 3 al 6. Proverbios 23, del 3 al 6. Entonces, hermanos, no codiciemos la prosperidad del prójimo. Dice Proverbios 23, del 3 al 6. No codicies sus manjares delicados, porque es pan engañoso. No te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. ¿Has de poner tus ojos en las riquezas siendo ningunas? Porque se harán alas como alas de águila y volarán al cielo. No comas pan con el avaro, ni codicies sus manjares, hermanos. Versos 7 y 8 le dice que come y bebe, él te dirá. Pero dice después que lo vomitarás la parte que comiste y perderás tus suaves palabras. Hermanos, no codiciemos la propiedad del prójimo. No codiciemos sus casas. No codiciemos sus carros, sus tierras, sus empresas, sus negocios, su dinero, su salario, sus fiestas, sus banquetes, su abundancia, hermanos. Pero nosotros tampoco, hermanos, entre nosotros codiciemos eso. Porque puede que no codiciemos la prosperidad del impío, pero podemos codiciar lo del hermano. Y eso es también muy, muy pecaminoso. Niños, no codicien lo del otro niño. No codicien los juguetes del otro niño. No los codicien. Eso es codicia. Conténtense con lo que tienen. Segundo, no codiciemos las riquezas, hermanos. Vamos a 1 Timoteo 6, del 9 al 10. 1 Timoteo 6, del 9 al 10. Primera de Timoteo 6, del 9 al 10. No codiciemos las riquezas, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Mire, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos el dinero, las riquezas,
Mire, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores, hermano. Hermano, no codiciemos riquezas, no codiciemos dinero, no codiciemos las posesiones materiales. Hermano, esto es codicia, esto es avaricia, hermanos, y esto lleva a la envidia. Y no solo lleva a la envidia, hermanos, según las escrituras, llevan a la ruina, a la perdición, extravían de la fe. Dice que muchos que eran del pueblo de Dios, que caminaban dentro de la iglesia, se extraviaron de la fe, hermanos. Tengamos cuidado. Mire, hermanos, codicia y avaricia van juntas, van ligadas, no son exactamente lo mismo, ¿no es cierto? La codicia es querer lo del otro, pero la avaricia tiene que ver con la tacañería, con la miseria, con el egoísmo y la mezquindad. Pero van ligadas porque todo va apuntando al amor al dinero, hermanos. Las dos. En Colosenses 3:7 dice que la avaricia es idolatría, ¿no es cierto? John Gill, con respecto a esta cita, dice que, hablando de esa avaricia, que es idolatría, que va ligada con la codicia, dice que es un amor desmesurado al dinero, raíz de todos los males. Un deseo insaciable de tener más, hermanos. El avaro guarda su dinero, no hace uso de él como si fuera algo sagrado, por eso es idolatría. Lo mira, lo adora, pone su confianza y corazón en él y descuida la adoración del Dios verdadero. Hermanos, y nadie puede servir a Dios y a las riquezas. Hermanos, los fariseos, dicen las escrituras en Lucas 16 del 13 al 14, que eran avaros codiciosos. El dinero era su Dios. Y Cristo les dice, no podéis servir a Dios y a las riquezas. Y oían, mire, dice, y oían también todas estas cosas los fariseos que eran avaros y se burlaban de él. Eso es como cuando usted y yo predicamos cosas como estas y la iglesia moderna se nos burla cuando decimos este tipo de cosas. Mire, el joven rico también era un avaro, según la Biblia. Él se aferró a sus posesiones, era su Dios las posesiones. Y hermano, eso lo llevó a rechazar a Cristo. Marcos 10:22 dice, pero él afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Prefirió a Cristo. Prefirió las riquezas que a Cristo, hermanos. Hermanos, mire, era su Dios. Él había guardado del 5º al 10º mandamiento. Dijo, yo todo esto lo he guardado desde mi juventud, no robarás, no matarás, bueno, todas estas cosas. Pero hermanos, los primeros 4 mandamientos que se refieren al Dios verdadero, las riquezas estaban por encima de él. Hermanos, sigamos. No codiciemos el mundo. Tercero, no codiciemos el mundo. Vamos a 1 de Juan 2, del 15 al 16. 1 de Juan 2, del 15 al 16. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. No améis, no codicies. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo, hermanos, lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo, hermanos. Entonces aquí nos habla del mundo, y el mundo lo divide en 3, en los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. El que ama el mundo codicia las cosas que están en el mundo. Los deseos de la carne, hermanos, ¿cuáles son? Tienen que ver con todos los placeres sensuales. Y ojo que digo sensuales, siempre aclaro esto, y no necesariamente sexuales. Sensuales, lo que apunta a la carne, hermanos. Las diversiones, el entretenimiento, el ocio, hermanos. El ocio es estar viendo televisión, el cine, el teatro, los deportes, todas esas cosas. También todo lo que alimente la carne, como el sexo, las drogas, los vicios, el desenfreno. Hermano, todo lo que consienta la carne, hermanos. Todo lo que consienta la carne son los deseos de la carne. También están los deseos de los ojos, hermanos. Los deseos de los ojos es lo que codiciamos con estos ojos.
Lo otro es lo que nuestra carne codicia. Aquí es lo que nuestros ojos codician. Por eso está con el adulterio, desear a la mujer del prójimo, también va ahí. Pero el dinero, cuando queremos, vemos el dinero y codiciamos lo que hay allí. Todo lo material, todo lo que vemos en los medios masivos de televisión, hermanos, que les hablaba también al principio. Pero también la vanagloria de la vida, hermanos. Es ese codicia por el éxito, el aplauso, el reconocimiento, el alcanzar sueños y proyectos que no son más que vanidad, hermanos, que son contrarios al Señor. Esos proyectos y sueños, hermano, hay unos que son conforme al Señor, pero la gran mayoría, los que tienen que ver con el mundo, obviamente ninguno tiene que estar conforme a lo que el Señor quiere. Por eso es vanidad de vanidades, todo es vanidad. Hermanos, no codiciemos estas cosas, porque dice las Escrituras que el amor del Padre no está en nosotros. Niños, lo que ustedes ven en televisión, y espero que no vean mucha televisión, sino cosas cristianas, pero lo que por ahí les aparece en publicidad, en algunas cosas de esta, lo que ustedes ven en los parques, en los centros comerciales, lo que ustedes ven de los niños del mundo, todo eso y por lo que ellos corren, todas esas cosas que ustedes ven son banalidades. Son vanidades. Ustedes están aún muy chiquitos y ustedes todavía deben ser guiados, deben seguir siendo guiados por sus padres. Amén. Y por las cosas del Señor. Amén. Cuarto, no codiciemos las fiestas de los idólatras, hermanos. Las fiestas de los idólatras. 1 Corintios 10 del 6 al 7. Primera de Corintios 10 del 6 al 7. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas. No codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras. Va ligado con la idolatría. Como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Hermanos, miren lo que dice John Hind de esta cita. Esta cita es para los corintios, pero cita a los israelitas en el desierto cuando salieron de Egipto. Dice que los corintios codiciaban en tiempos de Cristo, en tiempos del Nuevo Testamento, codiciaban las fiestas en los templos de los ídolos, lo cual surgió de un apetito sensual carnal que no debe ser complacido más que de cualquier otro principio, hermanos. Hermanos, no codiciemos las fiestas de los idólatras, hermano. No codiciemos esas fiestas religiosas y civiles idolátricas, porque hay algunas civiles que son idolatría, hay otras civiles que no son idolatría. Hermano, no codiciemos esas fiestas idolátricas. No codiciemos Navidad. Hermano, yo espero que nadie esté todavía triste porque no pueden celebrar Navidad y no puede hacer el arbolito o el pesebre. Ay, a mí me encantaba la natilla, ir con mi familia a la novena. No codiciemos esas cosas. Son cosas malas, hermanos. No fueron mandadas por el Señor. No codiciemos la Semana Santa, los días santos, San Valentín, velitas, la Inmaculada Concepción. Ay, qué buen espacio para reunirnos en familia. No, hermanos. Eso es unirse ofreciendo fuego extraño, hermanos. No. Ay, que Año Nuevo, Halloween, carnavales, los dipiales con blancos y negros, los carnavales de Barranquilla, San Pedro, San Juan. No, hermanos, son todas ligadas a la idolatría. Son civiles estas segundas, pero ligadas a la idolatría, hermanos. Hermanos, no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, porque si no quedaremos postrados en el desierto como ellos y pereceremos por el destructor, dice allí. Niños, en Navidad, en esos tiempos, no se dejen deslumbrar por esas lucecitas, por esas cosas. Esos son las baratijas de la ramera. No se dejen deslumbrar por eso, y papás, ayuden también con eso. Es imposible no ver, porque nos tocaría encerrarnos en una cueva. Es imposible. No lo estoy mandando a que nos encerremos en una cueva, porque pues toca salir, toca hacer muchas cosas.
pero no se dejen deslumbrar. Es como cuando el peregrino pasaba por la feria de las vanidades. Así es. Pasen de largo. Amén. Quinto, no codiciemos mujer alguna, o para las mujeres hombre alguno, que no sea el nuestro o la nuestra, hermanos. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Hermano, usted puede codiciar de dos maneras. Lujuriosamente. Usted puede codiciar lujuriosamente, ¿no es cierto? Y eso sobre todo, no, eso pasa en hombres y mujeres. Tal vez un poco más en los hombres pasa. Somos más sensibles a esas cosas, digámoslo así, por decirlo de alguna manera. Hermanos, y eso es lujuria. Pero hay otras formas de codiciar la mujer del prójimo. Es como que admirar el esposo o la esposa del otro y querer que la nuestra sea igual. Ay, si la mía fuera así. Ay, si tú fueras así. Ay, mira tan bella, tan hermosa. Míralo tan caballero, tan no sé qué. Hermanos, yo sé que podemos tener buenos ejemplos, pero ojo con llegar a ese punto de la codicia. Lo lujurioso lleva al adulterio físico, es decir, el adulterio del corazón lleva al adulterio físico, lleva a la traición a nuestra pareja, lleva a traicionar también al prójimo, que puede ser nuestro amigo, nuestro familiar o nuestro hermano, y puede llegar al mismo pecado, pero mucho más profundo y más terrible, como la pornografía o la masturbación, hermanos. Hermanos, no juguemos con fuego, no quedaremos impunes, nos quemaremos, dice Proverbios. Nos quemaremos, hermanos. Tengamos mucho cuidado, hombres y mujeres, pero sobre todo hombres, hermanos. Hermanos, miren, en este mismo capítulo vamos a hablar de la envidia y de los celos, porque van ligados. La envidia y los celos manifiesta descontento con lo nuestro versus con lo del otro. Entonces, también 4 puntos. Acá 4 puntos. Perdón, 5 puntos, 5 puntos. Hermanos, no envidiemos igual la prosperidad del impío. Una cosa es la codicia, pero otra cosa es la envidia, aunque van ligadas. Miremos lo que dijo el salmista en el Salmo 73, desde el 3 al 12. Salmo 73, del 3 al 12. Dice la palabra: porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona. Mire la envidia del salmista en este momento. Se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? El salmista hablando de qué hacen ellos. Y hay conocimiento en el Altísimo. He aquí, estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Mire lo que él está diciendo en el fondo, dijo, son terriblemente malos, y sin embargo consiguen todo lo que quieren. No pasan trabajos, no pasan angustias, no pasan tribulaciones. Están saciados, están engordados. Por eso, hermano, creer que el infierno es aquí, eso es una gran mentira, hermanos. Porque muchos de estos hombres, aunque no es que sean plenamente felices, no pasan precisamente un infierno en esta tierra. No pasan precisamente un infierno en esta tierra. Hermanos, miren, aquí habla de la prosperidad. Él tenía envidia de la prosperidad de los impíos.
de lo material, del dinero, de las posesiones. Él vio y decía, tiene mucho más que yo, tiene mucho más que el pueblo de Dios. Él también veía que les iba bien. Dice que no había congojas, no tenían trabajos, no eran azotados y fuera de eso estaban vigorosos. Les iba bien. Fuera de eso, eran recompensados por hacer lo malo. Dice allí. Dice que la soberbia los corona. Eso lo vemos hoy todo el tiempo, hermanos. A los malos les va bien, como alguien decía. Mire, dice que están vestidos de violencia y de gordura, y sin embargo logran los antojos de su corazón. Entonces, hermano, usted y yo por eso no nos podemos comparar con ellos en estas cosas, hermanos. Dice también el salmista que se jactan de lo malo. Dice que se mofan de su violencia, que hablan con altanería. Se jactan de lo malo. Fuera de eso, hermano, y eso es obvio también, pero lo aclara, dice que están contra Dios. Su boca se levanta contra el cielo, dice. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? Se rebelan contra Dios, hermano. Por eso es tan falso lo de la teología de la prosperidad, porque va a frustrar a la persona que sigue esa teología. Porque van a decir, ¿cómo así que mi Dios no me da todo lo que le da a los impíos y yo estoy declarando, decretando? Y va a ver al vecino que va a tener mucho más que él. Dice también el salmista allí que logran sus sueños, pero no solo eso, los logran fácilmente, hermanos. Para más envidia del salmista, los logran fácilmente. Dice que los logran sin ser turbados. Alcanzaron riquezas. Los cristianos nos toca hacer muchos esfuerzos para llegar a fin de mes, pero a la mayoría de impíos, a estos impíos, no a todos, porque también hay impíos que son pobres, porque no vamos a decir que todos los impíos son ricos, pero hay unos como estos que les va bien. Medio hacen una cosa, medio hacen una inversión aquí, eso se les multiplica. Hacen trampas y se les multiplica y no les pasa nada. Pero hermano, ¿qué pasa con ellos? Están engordando para el día de la matanza, hermanos. Hermanos, muchos codician esa misma suerte. No codiciemos esta suerte, hermanos. No codiciemos esta suerte. Segundo, hermanos, no envidiemos, escúcheme bien. Y esto parecería una contradicción, pero pasa, hermanos. No envidiemos la salvación de los impíos. No envidiemos la salvación de los impíos. Como el hijo mayor le pasó con el hijo menor, el hijo pródigo. No envidiemos esa salvación. Lucas 15 del 28 al 30, hermanos. Entonces se enojó y no quería entrar, el hijo mayor. El papá le había hecho una fiesta al hijo pródigo porque había vuelto. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Hijo, entra y gocémonos todos. Mas él, el mayor, respondiendo, dijo al padre: he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Hermanos, no hagamos lo del hijo mayor. Hermanos, esto le pasó a los judíos en tiempos de Cristo. El hijo mayor eran los judíos y no se alegraron con la salvación de los gentiles, hermano. Eso es una parábola también de eso. Es de todo. O sea, el hijo pródigo es la representación de todo cristiano que se arrepiente. Pero también es una parábola de lo que pasó con los judíos y los gentiles en ese momento. Ellos son los hermanos mayores y nosotros los gentiles los hermanos menores. Y ellos no se alegraron en ese tiempo de la salvación de los judíos, que el Señor extendiera su reino a toda tribu, lengua y nación. Pero hermanos, yo creo, y pasa hoy, que al final la iglesia con Israel, cuando vengan como hijos pródigos, esa gran conversión de judíos que estamos esperando,
y ellos lloren al que traspasaron y también entren a la fiesta y se arrepientan de sus pecados, muchos no van a querer ni se van a alegrar. Muchos cristianos no van a querer. Aquellos de la teología del reemplazo no van a querer, no se van a alegrar con eso. Hermanos, pero a usted y a mí también nos puede pasar. Cuando hemos visto grandes pecadores, peores que nosotros antes, que no querían escuchar, y de repente el Señor los salva, hermanos. Al mundano, al perverso, al inmoral, al idólatra, al católico romano, al político corrupto, a la prostituta o al recaudador de impuestos, hermanos. No hagamos lo mismo, hermanos. Porque hay gozo en el cielo por cada pecador que se arrepiente, hermano. No importa de dónde venga, porque usted y yo tampoco veníamos precisamente de la santidad, hermanos. El Señor hará fiesta por ellos en el cielo, y ellos también, si se arrepienten, disfrutarán del banquete con nosotros. No hagamos lo del hijo mayor, hermanos. Matthew Henry dijo sobre el hijo mayor: se disgustó y no quiso entrar a la fiesta. Estaba decidido a no unirse a la alegría y mostrar su molestia e insinuar a su padre haber dejado fuera a su hermano. Hermano, esto pasa, como les decía, en la iglesia mucho, con aquellos que no fueron grandes pecadores antes de Cristo, pero igual fueron pecadores, y son poco compasivos con aquellos que llegan con pecados escandalosos, pero eso sí se arrepienten de sus pecados. Porque es que no estamos hablando de aquel que no se arrepiente, no estamos hablando de aquel que quiera seguir en el mundo, estamos aquel que se arrepiente y que se humilla, hermanos. Mire, hermanos, los judíos también tuvieron, o no, también no, en otra parábola también nos muestra lo mismo. En la parábola de los trabajadores de la viña, nos muestra que los judíos tuvieron, esa es una representación de que los judíos tuvieron envidia de los gentiles salvos por su entrada a la hora 11ª al reino. Leamos, eso está en Mateo 20, del 9 al 15. Murmura, dice en el 11, en el 11, desde el 11, dice ahí en el 11 en la parte B que murmuraban contra el padre de familia. Verso 12, diciendo: estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio, ¿no conviniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiera con lo mío? ¿O tienes que tu envidia porque yo soy bueno? Hermanos, los gentiles, dice Matthew Henry, entraron a la hora 11ª. Nosotros entramos a la hora 11ª porque la Biblia nos dice que desde que vino Cristo son los últimos tiempos, ¿no es cierto? Los tiempos del Mesías, dicen otros. El evangelio no había sido predicado antes a los gentiles. Las riquezas de la gracia divina, hermano, muchas veces son objetadas en voz alta por los fariseos orgullosos y por los cristianos nominales. Hay gran inclinación a pensar, hermano, que tenemos poco y los demás mucho. Mucho de las señales del favor de Dios. Y también tendemos a pensar que hacemos demasiado, usted y yo, y los demás muy poco en la obra de Dios. Si Dios da gracia a otros, hermano, es bondad para ellos y no injusticia para nosotros, hermano. Mira, hermano, como el anterior, al final creo que va a pasar esto al revés. Con Israel con la iglesia con Israel, hermanos. Cuando entren a la hora 11ª, hermanos. Al final, en el último momento de esta generación, la última generación, y ellos dirán, muchos de ellos, pero ¿cómo si ellos rechazaron al Mesías? Ellos mataron al autor de la vida. Hermanos, pero eso también a usted y a mí nos va a pasar si fuimos salvos de niños, usted y yo, de niños o de jóvenes. Nos puede pasar con los que sean salvos de ancianos o antes de morir.
¿Por qué, hermanos? Usted puede pensar, claro, les tocó menos tribulaciones que a mí desde niño, les tocó menos pruebas, no les tocó negarse en la plena flor de la vida tan fácil. Usted no fue convertido cuando tenía 18 años, en la plena flor de la vida fácil, a los 75, a los 80. Podemos pensar igual. Entraron a la hora 11 también. Hermanos, pero sepa usted que tanto a ellos como a nosotros, que nos tocó todo el calor del día, desde más jóvenes, nos dará el mismo pago, hermanos, la herencia eterna, el mismo denario, hermanos. Tercero, hermanos, no envidiemos el fruto espiritual de otros. Aquí ya es el fruto. Como Caín con su hermano Abel, y por eso lo mató. El fruto espiritual. Estoy hablando de frutos dignos de arrepentimiento. Mire lo que dice 1 de Juan 3:12. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. Mire, la causa. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Entonces aquí es el cristiano tibio que envidia al cristiano fiel, al cristiano radical, o el falso cristiano que envidia al verdadero cristiano. Hay envidia, hermanos, por el progreso espiritual de otros hermanos. Tengamos mucho cuidado. Envidia por el carácter cristiano de otro, carácter que nosotros quisiéramos tener y no lo tenemos. Porque otros vencen el mal con el bien y nosotros tendemos al mal con el mal. Porque otros son más nobles y mansos que nosotros. Porque otros son más generosos que nosotros. Porque otros son verdaderamente más santos que nosotros. Porque otros son más piadosos que nosotros. Porque otros predican fielmente y no son temerosos ni cobardes como algunos de nosotros. Porque son firmes, radicales y celosos. No como algunos que son tibios, hermano. Entonces empiezan y les dan celos, en lugar de arrepentirse y imitar esas cosas santamente. Hermanos, en realidad usted codicia todos esos frutos. En realidad usted quisiera ser como él, pero como no puede, lo envidia o no quiere. Pero usted quisiera tener eso, y no está mal anhelar esas cosas, pero santamente. Cuarto, hermanos, el primero es el fruto. Este cuarto, no envidiemos los dones espirituales de otros. Son dos cosas diferentes, hermano. Los dones y el fruto. Usted y yo, lo más importante es el fruto del Espíritu. Los dones, falsos maestros hoy están en el infierno. Mateo 7, expulsaron demonios, profetizaron, pero el Señor les dijo que nunca los conocía, hacedores de maldad. Pero muchos envidian en los dones espirituales de otro. ¿Cómo? Génesis 37:8. Como los hermanos de José con José, por sus sueños, lo envidiaron. Génesis 37:8. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros? ¿O señorearás sobre nosotros? Y le aborrecían aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Hermanos, no envidiemos los dones, los talentos de otros hermanos. No envidiemos que otros, que debemos tener cosas como por ejemplo el discernimiento espiritual, que es un don. Debemos tener conocimiento bíblico, pero no envidiemos esas cosas. Hermanos, tengamos cuidado dentro de la iglesia cuando entre hombres que tienen aspiración ministerial, es decir, quieren ser pastores, se envidian unos a otros y empiezan a haber competencias pecaminosas. Sepa que si usted está haciendo eso, el Señor va a sacar a la luz y tal vez usted no sea llamado para ese ministerio. Los niños muchas veces pasan con eso. Los niños se envidian unos a otros porque el uno hace una cosa mejor, temas de dones, hermanos, no tema de obediencia, porque otra cosa es la obediencia, sino de dones, cosas externas, habilidades que tienen. Bueno, niños, yo les quiero decir una cosa: ustedes primero deben ser salvos. Ustedes todos son impíos aún, sí, hijos de cristianos,
y protegidos de alguna manera, preservados, pero aún no han nacido de nuevo, deben nacer de nuevo. Entonces no se envidien esas cosas. Hermano, quinto, no envidiemos si otros son los preferidos antes que nosotros. Escúcheme bien, no envidiemos si otros son los preferidos antes que nosotros. También como los hermanos con José, porque José era el preferido de su padre. Génesis 37:4. Y viendo a sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Entonces, hermanos, los hermanos tenían envidia de José, porque José era el preferido de su padre. ¿No es cierto? Rebeca prefería a Jacob, Isaac prefería a Esaú, y eso generó riñas entre los hijos. ¿No es cierto? Hermanos, no envidiemos si otros son los preferidos antes que nosotros. No envidiemos esas cosas. No envidiemos, tal vez son preferidos, escúcheme bien, tal vez son preferidos ellos antes que nosotros por su carisma, por sus frutos, sí, por el fruto, por los dones, por la obediencia, por la responsabilidad, porque son más responsables, por la confianza, porque generan confianza y usted tal vez no. Tal vez pasan compadres con los hijos, ¿no es cierto? Cuando tienen varios hijos y hay uno que es más juiciosito que el otro, o más juiciosita que los otros. Puede pasar en el trabajo cuando jefes prefieren a un empleado que a otro. O puede pasar en la iglesia cuando los pastores vemos que hay gente de mayor confianza en la congregación. Puede pasar entre hermanos. Yo confío más en un hermano porque realmente es confiable, pero hay otros que no son confiables, o por lo menos poco confiables. Bueno, hermano, no envidien. Tal vez usted debe esforzarse un poco más y aprender de esas cosas buenas de una manera santa para crecer espiritualmente. No, pero eso sí, cuando los alcance o no los quiera alcanzar para codiciar los aplausos, hermanos, o querer ser el preferido. Hermanos, no nos envidiemos entre hermanos. Gálatas 5:26. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. No envidiemos, como vimos, el fruto entre hermanos, los dones, las posesiones. Si hay alguno que es preferido antes que nosotros, si tienen un mejor carro, un mejor trabajo, una mejor casa, si tienen hijos más juiciosos que ustedes, que sus hijos, si tienen un hogar mejor que el suyo. No codiciemos, no envidiemos esas cosas. Más bien miremos qué de pronto estamos haciendo mal. No se codicien entre niños. No se envidien, perdón, entre niños. Hermanos, porque los celos y la envidia amargan el corazón. Los celos y la envidia son terribles, hermano. Santiago 3 del 14 al 16. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría, mire, no es la que desciende de lo alto, hermano, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Hermano, el que es envidioso no puede vivir feliz. Vive amargado. No duerme, hermanos, hay veces. John Hill dice, hablando de esa envidia, que es envidia por la felicidad del otro. O sea, el otro es feliz y yo me envidio. El otro tiene más y yo lo envidio. Ya sea por las bendiciones externas de la providencia de Dios, como riquezas y honores, o por los dotes internos de sus mentes. Yo ya les dije, por su sabiduría, por su conocimiento, por sus habilidades. Hermanos, es raíz de amargura en el corazón, que lleva ajenjo y hielo, hiere ajenjo, y produce efectos amargos en quienes está, hermanos. Amarga la mente contra sus vecinos, amigos y contra sí mismo. Es podredumbre en sus huesos, mata y destruye a quienes son gobernados por esto. Hermanos, eso le pasó a Esaú. Aborreció a Jacob por la bendición de su padre. Dice que aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido. Y dijo en su corazón, llegarán los días del luto de mi padre
y yo mataré a mi hermano Jacob. Mira lo que lleva la envidia, hermanos. Acuérdese que lo bendijo al otro. Se llenó de envidia, de rabia, de asesinato en su corazón. Raquel, hermanos, estaba amargada y envidió a Lea por no tener hijos. Génesis 31. Viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y decía a Jacob: dame hijos o si no me muero. Hermanos, por todas estas cosas, la envidia trae las contiendas entre nosotros, hermanos. No solo entre nosotros, en el mundo traen las envidias. Nuestras oraciones no son escuchadas, hermanos. Mire, Santiago 4, del 1 al 3 nos dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Mire, ¿no es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Mire, codiciáis y no tenéis, y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, lo que codiciáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Hermano, el envidioso pide mal. El envidioso tiene envidia del otro y pide por eso, pero no por algo para bueno, sino para querer alcanzar lo del otro. Pedimos mal, hermanos, porque muchos piden mal para alcanzar lo del otro. Ahí hay envidia y ahí hay codicia. Piden mal, por eso no son respondidas las oraciones. Piden por vanidad o por vanagloria, alcanzar algunas cosas que no tiene por vanidad y vanagloria. ¿Y por qué Dios no me ha dado esto? ¿Y por qué al otro sí se lo ha dado? Usted está pidiendo mal. Dios conoce su corazón. Usted está pidiendo para satisfacer deseos egoístas que alimentan la carne, el mundo, para que vean que Dios le dio, como al otro, que Dios lo prosperó. Usted está pidiendo por desquite, para mostrar que Dios le da. Dios no le va a dar. Niños, ustedes también pueden estar pidiendo, están envidiando los regalos del otro niño, los juguetes, las vacaciones, el cumpleaños, cosas de esas, hermanos, que además son bien banales. Hermanos, niños, tengan cuidado, porque la envidia, hermanos, a todos, la envidia enferma, hermanos. Proverbios 14:30. El corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos, hermano. La envidia aflige internamente, tristeza, amargura, depresión y puede llevar a otras enfermedades seguramente. Un cáncer, un infarto, alguna cosa de esas, hermanos. Tercer capítulo, hermanos, y último, el contentamiento. El Catecismo de Menor de Westminster nos dice que el 10º mandamiento exige que nos contentemos con nuestra propia condición y que tengamos siempre una justa, caritativa disposición de ánimo respecto de nuestro vecino y de todo lo que es suyo. Es decir, alegrarme si le va bien al otro. Eso es más o menos lo que está diciendo. Contentamiento. Hermanos, debemos tener contentamiento cualquiera sea nuestra condición. Cualquiera. Pablo lo dice en Filipenses 4, del 11 al 13. Es muy conocida esta cita. Pablo está diciendo: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Cualquiera. Sé vivir humildemente, dijo Pablo, y sé tener en abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cómo saca de contexto esta cita, no? Hermanos, debemos tener contentamiento. Tengamos contentamiento, tenga usted contentamiento y yo contentamiento en la riqueza o en la pobreza, en la prosperidad o en la necesidad, en la abundancia o en la escasez. Si usted tiene trabajo o si está desempleado, si tiene un buen salario o gana el salario mínimo, si usted es empresario o usted es empleado, si su cuenta está llena o apenas le alcanza para llegar a fin de mes o a veces no le alcanza. Contentamiento, hermanos, contentamiento.
Contentémonos con lo que hoy ya tenemos, porque seguro que algo tenemos. Nadie no tiene nada. Algo tenemos, hermanos. Hebreos 13:5. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Mire, sobre todo esta última parte, estemos contentos. Ya todos tenemos algo. Hermano, usted ya debe tener algo. Usted probablemente tenga una casa propia o viva en arriendo, esté contento. Usted probablemente ya tenga carro, o anda a pie o en bus, no importa, tiene por lo menos para caminar o para pagar el tiquete del bus. Si tiene ropa fina o sencilla, cualquiera de las dos. Si tiene muchos pares de zapatos o solo uno o dos pares. Si tiene propiedades, inversiones, ahorros en su cuenta o poco o nada de dinero en su cuenta o en sus bolsillos. Contentémonos con lo que ya hoy tenemos, hermanos. Estemos contentos y sintámonos bendecidos, no lo digo yo, lo dice la Biblia, con tener sustento y abrigo. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Hermanos, realmente, vístolo desde el punto de vista material y de nuestro cuerpo, usted y yo no necesitaríamos más que sustento y abrigo. Es decir, un lugar donde vivir y comida para sustentarnos, hermanos. Sustento y abrigo, un lugar para donde vivir para protegernos del frío, de las inclemencias del clima. Hermano, lo que pasa es que hoy estamos acostumbrados en este tiempo de la Odisea, en estos tiempos de la Odisea, a muchas comodidades, hermano, a muchas comodidades. Somos una generación que inclusive gracias al cristianismo llegó a todo esto. Sin embargo, eso también es un problema, hermano, porque nos hemos acostumbrado a eso. Tal vez hace 500 años uno no tenía problema. Hoy nos pueden controlar si nos quitan la luz, si nos quitan el agua. Antes no tenían todas esas comodidades. Les tocaba ir, bajar al río, sacarla. Bueno, tenían una ventaja, eran más libres, eran más independientes. Hermanos, no nos afanemos por estas cosas, hermano. No os afanéis pues diciendo, hermano, hermana, si está pasando por una necesidad, no os afanéis diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O con qué nos vestiremos? Miren, porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas. Él sabe que usted necesita comer. Él sabe que usted necesita llevar provisión a su casa. Pero mire, esto es lo importante. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Si usted está buscando primero lo otro antes que el reino de Dios y su justicia, va a seguir mal. Se va a cansar. No corramos por estas cosas, corramos por lo eterno. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Juan 6:27. Hermanos, más bien ¿sabe qué debemos hacer? Demos gracias al Señor siempre, siempre, en toda situación. Como dijo hoy, como cantábamos hoy en el Salmo 34, bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos a una su nombre, hermanos. Hermanos, no seamos envidiosos, gocémonos por lo bueno que le pasa a otros. Una cosa es el contentamiento. Aquí también hay contentamiento, pero se lo quiero especificar más. Gocémonos cuando al otro le va bien. Amén. Mire, como el hombre que encontró su oveja perdida. Y no estoy hablando de Cristo, sino Cristo pone ese ejemplo. Lucas 15, del 4 al 6 dice, y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros, y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndole, gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Cristo pone un ejemplo de la vida real, que una persona, un pastor de ovejas, cuando se le pierde una oveja, realmente una oveja, un animal,
y la encuentra, hay gozo, y él viene, mira, la encontré, invita a sus amigos y todos se gozan. Hagamos como los amigos de ese hombre, o como con los amigos o las amigas de la mujer que encontró su moneda perdida. Dice, y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo, gozaos conmigo porque he encontrado la dracma que había perdido. Y no envidias, hermanos. Felices. Le va bien, le dio un mejor trabajo. Gloria a Dios. Así usted gane el mínimo. Y si el otro le pagan 10 salarios mínimos, gloria a Dios. Hagamos lo del padre con el hijo pródigo. Sacad el mejor vestido y vestidle, y poned anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Aplíquelo literalmente o aplíquelo espiritualmente a la salvación de otros. Alegrémonos, no nos pongamos tristes. Yo quisiera ver gente de toda raza, condición, convertida al cristianismo, hermanos. Eso es lo que yo quisiera, pero no empecemos siempre como que no nos gusta, parece que no nos gustara muchas veces. Hermanos, estemos con ellos cuando les pasen cosas buenas, pero también cuando les pasen cosas malas, ¿no es cierto? Romanos 12:15, gozaos con los que se gozan, ¿bien? Llorad con los que lloran. Esté con ellos en las pruebas, en las tribulaciones, en las dificultades, en las enfermedades, en la escasez, en una persecución, hermanos. Miremos por lo del otro, hermanos. Miremos por lo del otro. Filipenses 2:4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros, hermanos. Hermano y amigo, examine su corazón. Pida al Señor que lo escudriñe hoy con linterna, que le muestre si usted es un codicioso o envidioso, o una codiciosa o una envidiosa. Examínese si usted se entristece, examínese si usted se entristece a ver la prosperidad del otro. Si usted codicia a la mujer o el hombre de su prójimo, puede que no lujuriosamente, o alguno de sus bienes, si usted los envidia. Si tiene envidia al ver que a otros les va mejor que a usted. Si usted piensa que a usted le ha tocado muy difícil en la vida, muy duro, mientras a otros con menos esfuerzo tienen más que usted. Un hermano, es que claro, como usted no le tocó la vida que a mí me tocó. Es que usted no sabe los papás que yo tuve. Es que usted no sabe la vida que yo tuve. A usted le tocó fácil. Usted vivió en cama de rosas. Yo no. No, hermanos. Piense, usted ya está hoy, ya, ¿eso qué importa? Ya no hay esclavo ni libre, dice el Señor. En la iglesia del Nuevo Testamento habían ricos, habían pobres, habían esclavos y habían libres. Hermano, si le molestan los logros, dones o talentos de otros, le incomodan, ese es un religioso, ese es un fariseo. No. Si usted siempre anda comparándose con los demás, si ustedes, escúcheme bien, si ustedes sí tenga cuidado, porque tal vez hay algunos que les pase esto, si usted de los que siempre anda viendo con envidia o codicia lo que compra o tiene el otro, hermano, yo sinceramente nunca me doy, o muy poco por lo menos me doy cuenta si alguien llegó con buenos zapatos. Bueno, hay veces son evidentes, pero hay personas que, pues es que hay veces alumbran los zapatos, entonces pues, es difícil no darse cuenta. Pero hermano, no sé, hay cosas que, hay hermanos que viven pendiente de eso. Uy, esa camisa está fina. Cosas así, ¿sí me entiende? Hermano o hermana, ¿usted tiene un espíritu quejumbroso? ¿Usted es un desagradecido con lo que ya Dios le ha dado? Bueno, examine si su corazón contiende contra el Señor, si está rebelado con la providencia de Dios, si no tiene contentamiento. Recuerde que la envidia es carcoma de los huesos, hermano o hermana. Lo va a enfermar. Escudriñe con linterna esto. Si usted nunca haya contentamiento con lo poco mucho que el Señor le da, poco mucho, está afanado por hacerse rico, es su angustia hoy, sus pensamientos son de la tierra, está afanado porque no le alcanza.
Y fuera de eso, porque yo sé que si uno está sin trabajo, pues tiene como hombre que buscar un trabajo y proveer para su casa. Eso es apenas lógico. No es que uno se quede en la cama, en la casa tirado sin hacer nada, lógico. Pero es una angustia, por decirlo de alguna manera, no pecaminosa. Es una angustia natural. Pero mire, ojo que por andar en eso, usted descuide sus deberes con el Señor, como congregarse, como orar, como hacer los devocionales privados y familiares. Ningún negocio, ningún trabajo a mí me debe impedir hacer mis devocionales privados, familiares y congregarme en la iglesia, hermanos. Si eso está impidiendo eso, hermanos, eso no es de Dios, o toca tomar medidas. Debemos ajustar cosas, debemos ajustar horarios, lo que sea necesario. Dormir menos si es necesario. Pero hermano, estas cosas no pueden ser descuidadas. Si usted también está descuidando por estas cosas el predicar el evangelio. No, es que si yo predico, de pronto puedo perder esto. Si usted está corriendo tras las cosas de la tierra, debe usted, hermano o hermana, amigo o amiga, arrepentirse por cualquier pecado relacionado con este mandamiento. Que el Señor le dé contentamiento y gozo, y que en lugar de estar afanado por las cosas de la tierra, busque primeramente el reino de Dios y su justicia. Recuerde que la codicia lo puede llevar a muchos más pecados, pero sobre todo a la condenación eterna. Y hermanos, y ya para cerrar, yo quiero que usted y yo miremos el ejemplo de Cristo, hermanos. Mire, Cristo no codició lo terrenal. Él primeramente no se dejó tentar por la codicia que Satanás le estaba poniendo. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Le estaba tentando con los reinos de la tierra, ahí le responde eso. Entonces no nos dejemos tentar con platos de lentejas, hermanos. Hermanos, miremos el ejemplo de nuestro glorioso Cristo. Él no tenía dónde recostar la cabeza, hermanos. Jesús les dijo: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Sigamos ese ejemplo. Y fue el hombre más santo de la tierra porque era el Hijo de Dios sin pecado. Hermanos, Él se hizo pobre, dice las Escrituras, y pobre físicamente, literalmente, materialmente, para enriquecernos a usted y a mí espiritualmente. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. ¿Por qué nos hizo ricos, hermano? Porque nos hizo coherederos de las riquezas celestiales, hermano. Esas son las que debemos añorar. Romanos 8:17. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Hermano, ¿sabe qué? Sí codiciarás. ¿Qué codicia, hermano? Bienmente dicho de una manera correcta. Codiciemos a Cristo. Codiciemos el tesoro escondido. Mateo 13:44. El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Eso sí, hermanos, anhelémonos. Preferamos a Cristo sobre todas las cosas. Codiciemos a Cristo, la perla de gran precio, hermanos. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró, hermanos. Hagamos eso, hermanos, por el Señor. Mire, hermanos, codiciemos a Cristo, sus riquezas y tesoros celestiales, hermanos, no los terrenales, no como dijo Benny Hinn, no las calles de oro aquí y ahora. Codiciemos las riquezas eternas, los tesoros eternos. Colosenses 2, del 2 al 3, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer, hermanos, esto lo dijo Pablo, que tenía muchas riquezas antes de Cristo, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, hermanos.
Mire, hermanos, miremos lo que hicieron Pedro y los discípulos. Ellos no codiciaron sus posesiones. Ellos dejaron todo por Cristo. Marcos 10:28. Entonces Pedro comenzó a decirle: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. No se pegaron de nada. La iglesia del Nuevo Testamento no se pegó de nada, hermanos. Pablo no codició sus riquezas, ni sus títulos, ni sus abolengos, hermanos. Él, al contrario, hermano, los tuvo por basura para ganar a Cristo. Filipenses 3:8. Ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Hermanos, Cristo vale más que todo en este mundo. Amén. Como decía un famoso predicador, y estoy completamente de acuerdo, hermanos. Usted ponga aquí en un lado, hermano, los reinos de este mundo, todas las riquezas, todo el oro, toda la plata, si quiere, aunque esas sean del Señor también. Ponga todo eso, hermano. Ponga toda la sabiduría de este mundo. Ponga absolutamente todo y ponga en el otro a Cristo, hermano. Y Cristo se lo lleva completamente. Es mucho mayor. Como dijo Lutero, cuando le dijo al sacerdote, recuerden, y el sacerdote católico le decía: ¿y dónde vamos a, y qué vamos a poner en lugar de las imágenes, las estatuas de María y de todas estas cosas? Él le dijo: el hombre solo necesita a Cristo, hermanos. Amén. Solo necesitamos a Cristo. Estamos completos en Él, hermanos. Amén. Contentémonos con Cristo, hermano, y lo que tenemos. No codiciemos más de nada de nadie, hermanos, tampoco, como hizo Pablo. Mire, Pablo dijo esto: no, contentémonos con Cristo. Les estoy diciendo, no codiciemos lo del otro, como hizo Pablo. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. Entonces, hermano, sigamos esos ejemplos y hagamos morir este deseo pecaminoso de la codicia, de la avaricia y de la envidia. Haced morir pueblo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Hermanos, tenemos todo con Cristo. En Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. La Biblia dice que estamos completos en Él. La Biblia dice, nos muestra que el que haya a Cristo ha hallado todo, hermanos. No hagamos lo del joven rico, no hagamos lo de Demas, no hagamos lo de Caín, no hagamos lo de todos esos malos hombres, lo de Judas. No hagamos lo de Saúl, no hagamos lo de ninguno de ellos, hermano. Cristo vale más que todo. Cristo, con su preciosa sangre, ha rescatado un pueblo para sí celoso de buenas obras, hermanos. Él dio todo por nosotros. Siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que tomando la forma de siervo, dice las Escrituras, y haciéndose semejante a los hombres, se entregó por nosotros, hermano. Se entregó por todos nosotros. Él se despojó. Él vino aquí a que lo escupieran, que lo humillaran, todas estas cosas. No tenía dónde recostar la cabeza, hermanos. Y lo hizo por amor a un pueblo como nosotros, un pueblo que no lo merecía, un pueblo que mereciera la condenación eterna. Pero hoy, si ya somos salvos, debemos vivir como santos hijos de Dios. Amén. Hermanos, niños y amigos, no codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Señor, bendito seas tú. Obra, Señor, en nosotros. Obra en cada uno de nuestros corazones. Obra en nosotros, Padre. Ayúdanos, Señor, guárdanos de este pecado. Aléjalo de nuestros corazones. Es interno como todo pecado. Guárdalo, Señor, guárdanos de eso. Ayúdanos, guárdanos de la envidia, de la prosperidad del impío, aún de la prosperidad del hermano. No nos envidiemos unos a otros, como dice la palabra. Gloria a ti, que anhelemos a Cristo, que codiciemos sus riquezas celestiales, el reino eterno, que eso es lo que debemos mirar, Señor, que pongamos nuestra mira en las cosas de arriba y no en las cosas de la tierra. Gracias, Señor, obra en cada uno de nosotros, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén.